Saludos desde Euronews. Empiezan las elecciones europeas que seguirán hasta el domingo. 427 millones de electores no tienen aún un día único de votación por falta de acuerdo desde hace años. De cara a las europeas, cada Estado se pronuncia siempre mostrando su propio reflejo y temperatura por su propia situación ante un proyecto de integración con avances y retrocesos. Veámoslo. Especial elecciones. Estos son los titulares. Theresa May inmersa en las europeas mientras sufre una crisis interna. El partido del Brexit, el eurófobo Nigel Farage, es el máximo favorito. El primer ministro y líder de los liberales holandeses, Mark Rutte, sobrepasado en las encuestas por una nueva ultraderecha del Foro para la Democracia de Thierry Baudet. Artistas nacidos tras la caída del muro de Berlín exponen en la Fundación Cartier y derriban prejuicios en un arte sin fronteras. El Reino Unido se debate en una crisis interna en donde la oposición laborista tiene dificultades para diferenciarse en oferta electoral del Partido Conservador en temas europeos, siempre con Theresa May como destinataria de todas las constantes críticas. Extraña jornada electoral europea en el Reino Unido. Mientras la primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta a una crisis interna, se suceden unos comicios que en la práctica los partidos han convertido en un proceso para volver a apoyar o no el Brexit. A diferencia de May, la mayoría de líderes han votado temprano. Nigel Farage llega a estos comicios como primero en los sondeos. El líder del partido del Brexit busca aunar todo el voto partidario de salir de la Unión Europea. El segundo en las encuestas es el Partido Laborista, que debido a la indefinición de su líder, Jeremy Corbyn, ha conseguido que los liberaldemócratas de Vince Cable hayan avanzado en los sondeos con una apuesta contundente y proeuropea. En total, los británicos eligen a 73 representantes europeos que perderían sus puestos de trabajo cuando su país complete el divorcio. Si terminamos saliendo, creo que están diciendo que a finales de octubre de este año, entonces este es literalmente el desperdicio de dinero más inútil de todos los tiempos. Si no terminamos yéndonos, alguien votará hoy en cualquier caso. Porque dijeron que teníamos que salir en un momento determinado y como no nos hemos ido aún, entonces tenemos que votar ahora. Yo no diría que es ridículo, pero ¿qué podemos hacer? Depende de los políticos, de aquellos que nos representan, para que se arreglen las cosas. Votantes de uno y otro color han acudido a lo largo del día, salvo muchos ciudadanos de otros países europeos que han sido rechazados por errores administrativos. Se han quejado, según The Guardian, de que no les ha llegado la documentación para votar. Holanda afronta las elecciones con el mayor desapego a Bruselas que las encuestas han medido hasta ahora. Hay una nueva extrema derecha que irrumpe. Sin embargo, el 70% de los holandeses quieren seguir en la UE. Voto de los principales líderes políticos en las elecciones europeas que se celebran este jueves en Holanda. El primer ministro y líder de los liberales, Mark Rutte, ha comentado la necesidad de reformar la Unión Europea, pero permaneciendo en ella. Si las encuestas no se equivocan, debería sentir el aliento en la nuca de la ultraderecha, no la del conocido Partido por la Libertad de Geert Wilders, sino la de una estrella emergente, el Foro para la Democracia de Thierry Baudet, con quien Rutte había protagonizado un debate solo unas horas antes. Defensor del Nexit, la versión neerlandesa del Brexit, enemigo de la inmigración y descreído del cambio climático, arrasó en las elecciones al Senado del pasado marzo. También enliza el comisario Frans Timmermans, que aspira a reformar la UE como primer presidente socialista de la Comisión de los últimos 15 años. Más de 13 millones de holandeses están convocados a las urnas para elegir a 26 eurodiputados, 29 tras el Brexit, y el 70% de ellos asegura querer seguir en la Unión Europea. Queremos ver de cerca cuál es el impacto directo y las repercusiones de esta doble votación. Nadie mejor para ello que nuestra corresponsal en Bruselas, Ana Lázaro. Buenas noches, Ana. Con respecto al voto en las europeas del Reino Unido, ¿desde Bruselas se ve la situación tan contradictoria y surrealista como desde el resto de la Unión Europea? Buenas noches, Enrique. Efectivamente, la situación es un poco surrealista, porque es imposible predecir por cuánto tiempo los eurodiputados británicos que salgan elegidos van a poder seguir siendo eurodiputados.
De hecho, podría ser el mandato más breve de la historia, porque si el Brexit se produce en la nueva fecha prevista, tendrán que irse en octubre. Pero aquí ya nadie quiere hablar de esto. Hay un gran cansancio en todo lo que se refiere a las relaciones con Reino Unido y la actitud es de espera. De espera para ver si los británicos se aclaran de una vez por todas. Y con el embrollo político que tienen en el país, la respuesta puede tardar en llegar. Y con respecto a Holanda, los sondeos anuncian muy buenos resultados para la extrema derecha. ¿Hay inquietud en Bruselas, en las instituciones europeas? Yo me atrevería a decir que hay mucha inquietud, no solo por Holanda, sino porque los populistas y los nacionalistas están ganando terreno en muchos otros países. En el Parlamento Europeo se aferran a la posibilidad de que, precisamente por su naturaleza nacionalista y euroescéptica, tengan dificultades para unirse. De hecho, durante la última legislatura, estas fuerzas estuvieron divididas en 3 grupos parlamentarios distintos, y eso les restó fuerza. Y en ese sentido, Holanda es tal vez un buen ejemplo de estas divisiones, porque en estos momentos hay 2 partidos ultranacionalistas en liza robándose los votos el uno al otro. Tal vez el choque de egos de sus líderes sirva para evitar que puedan bloquear el funcionamiento de las instituciones europeas, que es de alguna manera su objetivo. Muchas gracias, Ana. Seguimos en Bruselas, pero ahora para ver el latido de la capital comunitaria a pie de calle en nuestra serie del Sofá Rojo. El sofá rojo llega a Bruselas, pero antes de dirigirnos al barrio de las instituciones europeas, nos detenemos primero en Molenbeek, en el centro de la ciudad, un lugar cuyo nombre ha quedado asociado desde 2016 a los atentados de Bruselas. El barrio no tiene muy buena fama, pero ya hemos visto a lo largo de nuestro viaje que el mundo no es ni blanco ni negro. Así que vamos a hablar con la gente que vive aquí para ver qué piensan del barrio, de la política y de los temas que les conciernen en general. Sí, claro que sabemos que hay elecciones este fin de semana y vamos a votar el 26 de marzo, digo, de mayo. Yo también voy a votar, pero votaré en blanco. Votamos, nos prometen que habrá trabajo y que nos van a ayudar. Yo voté en las pasadas elecciones y no ha cambiado nada. Ahora vamos a votar, pero ¿quién nos va a ayudar? Porque nosotros buscamos un empleo, pero no hay trabajo. Vamos a ver qué ocurre, pero tengo la impresión de que ahora en Europa somos más proteccionistas y se busca más el interés nacional. Ya no pensamos tanto en la comunidad europea, sino más bien cada cual en su país. Eso es lo que está pasando en Francia, en Alemania y desgraciadamente el Reino Unido ya ha dado el paso hacia la escisión con el Brexit. Europa podría hacerlo mejor, pero los hay peores. No es fácil para nadie y para Europa es un poco complicado en este momento porque cada cual tira por su lado, pero bueno. El expresidente catalán Carles Puigdemont aspira a obtener un escaño en el Parlamento Europeo y los sondeos indican que podría conseguirlo. Pero el problema radica en si legalmente podrá ocuparlo. Él y sus abogados están convencidos de que sí. Pero hay una primera dificultad. Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo indican que deberá recoger su acta en Madrid, tal y como corrobora este abogado. En el caso de Puigdemont, tiene que ir a Madrid y jurar la Constitución española ante la Junta Electoral Central. Si no lo hace, no será eurodiputado. Y en ese caso podría ser detenido. Cabe entonces preguntarse si disfrutaría de inmunidad. No hay inmunidad ninguna mientras no se adquiera la condición de diputado electo, y eso se adquiere después de jurar la Constitución presencialmente en Madrid. El líder independentista catalán se encuentra huido en Bélgica, pese a lo cual la justicia española le ha autorizado a participar en las elecciones. Segunda cuestión,
En caso de que llegue al hemiciclo, tampoco está claro en qué grupo podría integrarse. Los liberales le expulsaron oficialmente a causa de los casos de corrupción que salpicaban a su partido. El voto desde el descontento es una característica incluso medible en toda cita electoral. Hay casos extremos, como el de Bulgaria, en donde sus ciudadanos irán a las urnas en medio de protestas contra políticos corruptos. Una vez más, las elecciones europeas se miden en términos nacionales. No serían unas elecciones al uso en Bulgaria si no vinieran precedidas de un gran escándalo político. En los últimos meses, el país ha sido testigo de varios, desde cuestionables obras de construcción hasta turbios negocios inmobiliarios. Esta es la zona cero del Apartment Gate, el mayor escándalo político que ha sacudido Bulgaria en el último año. Altos cargos políticos, como el número 2 de GERB, Svetan Svetanov, han estado comprando lujosos apartamentos por una fracción de su precio real en edificios como este. Los precios rondan los 2.600 euros por metro cuadrado. Los políticos pagaban, sin embargo, 600 euros por metro cuadrado. Y eso es solo la punta del iceberg, según la periodista que descubrió el escándalo. Lo que en un principio parecía ser un asunto de dudosa moralidad, acabó convirtiéndose en un caso de corrupción total. Salió adelante una enmienda que permitió al constructor de los apartamentos levantar un rascacielos en un barrio muy bonito de Sofía, explica la periodista Polina Paunova. No debería haber rascacielos en esa zona, según la nueva normativa. Esta enmienda fue votada con los votos del partido gobernante bajo la supervisión de su líder Svetanov. El número de políticos y altos funcionarios involucrados sigue creciendo, lo que según Paunova convierte el Apartment Gate en un caso claro de corrupción sistémica. El fiscal general está involucrado en el mismo esquema inmobiliario y el jefe anticorrupción está en una situación similar. Y lo mismo sucede con la ministra de Justicia. ¿Cómo puede haber consecuencias para estas personas cuando todas ellas están interconectadas?, se pregunta Paunova. A pocas semanas de las elecciones europeas estallaba otro escándalo de corrupción. Los altos funcionarios estaban utilizando los fondos de la Unión Europea para construir casas de huéspedes que en realidad nunca se abrieron a los clientes. El efecto sobre los votantes fue inmediato. El Partido Socialista tiene ahora una ventaja del 1% sobre el GERB del primer ministro Boyko Borisov, explica el sociólogo Anastas Stefanov. Así que sí, los efectos fueron bastante claros. Estos fueron de alguna manera mitigados por las renuncias masivas de varios altos funcionarios y políticos, algo que no estamos muy acostumbrados a ver aquí. En Bulgaria, los escándalos de corrupción tienden a estallar durante las campañas electorales, hasta el punto de que se han convertido en parte de la agenda política sin apenas consecuencias el día de las elecciones. La percepción ciudadana de cómo va la economía general y la particular condiciona votos y tendencias. Los europeos que han empezado a votar este jueves y votarán hasta el domingo que viene lo hacen en este marco económico. Crecen las empresas europeas a menor ritmo de lo esperado. La contracción de la industria manufacturera no ayuda. Las más afectadas son las compañías del sector servicios que han lastrado la media del índice compuesto de directores de compras, PMI. Este buen indicador de la salud de la zona euro ha subido esta vez tan solo 1/10 en lugar de las 2 que se esperaban. Los datos también muestran cómo los directivos de las fábricas recortaron personal por primera vez desde agosto de 2014. El índice de empleo ha caído del 50,7 al 49. No es a mal tiempo buena cara. Es que a pesar del ruido y en toda circunstancia, el artista sigue creando. En una Europa que ahora destila sus contradicciones, miedos y también sus ilusiones en forma de voto, jóvenes artistas nacidos en una Europa que intenta tirar muros exponen sus creaciones. Es la metamorfosis europea. El cambio de vivir entre las cuatro paredes de tu país a conocer qué hay más allá. Estos artistas alcanzaron la mayoría de edad cuando los viejos muros ya habían caído en Europa. Han vivido fuera de su país, derriban sus propios prejuicios en sus obras, ahora expuestas por la Fundación Cartier.
Resulta que el momento nos ha parecido muy oportuno, pues como sabemos todos, hoy se están planteando muchas cuestiones y dudas sobre el territorio europeo, sobre su identidad, sus valores, nuestras maneras de vivir juntos. Pero más allá de esos cuestionamientos, en general bastante pesimistas, nos apetecía, a pesar de todo, mostrar la increíble vitalidad y creatividad de los escenarios artísticos europeos. Son 29 artistas seleccionados entre cientos de participantes, pintores, escultores, modistas, cineastas o diseñadores de 16 países. Crean nuevos híbridos de identidades, culturas y formas de expresión, una nueva generación de artistas que crea el rostro de la Europa de hoy y de mañana. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Ya saben que en todo momento tienen las últimas noticias en nuestra programación, también en la página web y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con más información.